¡Qué vida! Bienvenidos a vuestro canal El Fútbol según Raúl. En plenos ascensos, descensos, partidos que para clasificarse para el playoff, etcétera, etcétera, os quiero hablar de un histórico de nuestro fútbol, el Hércules de Alicante. Sí, va a cumplir, o está cumpliendo, mejor dicho, 100 años ya de historia en nuestro panorama futbolístico. Es verdad que no corren buenos tiempos, ahora está intentando salir de la segunda ref, pero yo quiero hablaros de un capítulo solidario que hace años protagonizaba el Hércules, ¿no? Y os hablo que tenía una escuela de fútbol en Camiri. Y diréis, ¿Camiri? ¿Dónde coño está eso? Camiri está en Bolivia, en el Chaco boliviano, donde viven los guaraníes, donde evidentemente pues hay escasez de muchas cosas, ¿no? Y el Hércules, hablo de la temporada 2010, pues colaboraba y tenía una escuela allí. Es muy curioso ver estas imágenes de aquel tiempo, ¿no? Fui con Valentín Botella, que era el presidente entonces, con Nicolás, que era de la Fundación del Hércules, con Tony Cabot del diario Información, y fuimos hasta allí para ver lo que se estaba haciendo con el Hércules de Camiri. Vámonos hasta Bolivia, no os lo perdáis. ¿Qué une a la ciudad española de Alicante con la ciudad boliviana de Camiri? Pues el fútbol. Así es, porque la Fundación del Hércules tiene una escuela allí desde hace años. Y ahora, el presidente Valentín Botella quiere ir a conocerla. Pero estoy preocupado y pendiente de marcharme mañana, que la verdad que estoy como un chiquito cuando hace la primera comunión. Me he puesto todas las vacunas que me han aconsejado que tengo que llevar y vamos, voy preparado al día, he hecho un poquito de deporte porque me han dicho que tengo que subir montañas, que no sé, estoy preparado para poder llegar allí. Y Valentín se quitó el traje y la corbata y abandonó durante unos días las comodidades del primer mundo y viajó hasta el país andino, junto a Nicolás López, gerente de la Fundación del Hércules. Fueron para ver su escuela. Después de muchas horas de camino y tragar mucho polvo, llegamos a la comunidad guaraní de Haití. Si esto está en el otro sitio del mundo. Hicieron una fiesta para recibirnos, porque para ellos es un acontecimiento que alguien desde España venga a visitarles. Con la esperanza de obtener algo de ayuda del Hércules. Muchísimas gracias y este día no lo olvidaré nunca. Después llegamos a Urundaiti, otra comunidad guaraní. Allí, la fundación llevó balones para los chicos. Valentín pudo comprobar las necesidades de estos chavales. No tengo zapatos ya. ¿No tienes zapatos? Van a venir con un montón de zapatos para todos, ¿eh? Y vio de cerca cómo se vive sin luz ni agua corriente, en condiciones infrahumanas. Te pone 200. Hermana, tenéis que ayudar a la abuelita a limpiar la casa, ¿eh? Increíble. Tienden la ropa, la tienden con alambre de espina aquí, meten la ropa aquí. Pues no tiene un cable aquí normal, un cable normal. Y al final no pudo contener las lágrimas. Llegamos a Camiri y conocieron a Óscar Blanco, el presidente de la escuela de fútbol Hércules Camiri. Y nos llevó hasta los campos. Ahí está. Los han hecho con sus propias manos. Y se los enseña a Valentín con mucho orgullo. Aquí no hay césped, no hay agua corriente, no hay vestuarios. Pero al menos es un lugar donde pueden jugar más de 120 niños. Con sus recursos. ¿Tú eres el portero? A ver los guantes, a ver. Ah, buen 10. ¿Y luego te las pones para irte? Juegas así descalzo, ¿no? Parte del dinero lo utilizaron para comprar un microbús para llevar a los niños hasta allí. Vamos a subir, ¿no? Claro. Lleva dirección asistida al coche. ¿No sabe lo que es? No sabe lo que es dirección asistida. Tío Rico Pérez Camiri. Por fin hemos llegado a las escuelas, por fin hemos llegado a conocer el Rico Pérez de Camiri. A casi a 10.000 kilómetros de distancia, como te puedes imaginar, es indescriptible. Y cómo la gente pues está ahí luchando, están con alegría, están ilusionados, pero es muy duro. Es toda una lección de humildad. Me siento tan emocionado también, tan orgulloso de
de poder estar aquí con la gente, que esto es para mí es primera división. Bueno, evidentemente Valentín, que por entonces era el presidente del Hércules, no podía contener las lágrimas, porque eso era espectacular lo que vimos allí, y no es lo mismo contarlo que vivirlo. Todo esto fue gracias a Pilar Mateo, una científica valenciana que tenía mucha relación con el Hércules por entonces, y consiguió que se hiciera allí este equipo. Lo dicho, son 100 años de historia lo que cumple el Hércules. Y esto también forma parte de su historia, además de una parte muy bonita de su historia, y dimos fe en Canal Plus, y también Tony Cabot en el diario Información, y lo pudisteis ver entonces, y os lo quería recordar. Sé que no corren buenos tiempos, peleando por salir de la segunda red, han pasado por allí por el Hércules espectaculares futbolistas. Recuerdo hace poco haber coincidido en un acto con el gran Mario Kempes, o sea, son palabras mayores, campeón del mundo y futbolista del Hércules de Alicante, que lo tuvisteis ahí, pudisteis disfrutarlo de él. Yo estuve en un acto allí en el Rico Pérez, y la verdad que emociona ver a un tío tan grande, ¿no? Y que tiene amor por esos colores, ¿por qué no? Pues nada, lo dicho, que esto forma parte de la historia del Hércules de Alicante. Suerte de lo que viene ahora en adelante a todos los herculinos, macho Hércules y tigres a la selva.